Bienvenidos a todos a un debate más, a un encuentro más de estos que viene organizando la Asociación de Marketing de España en colaboración con Red Campus, de encuentros con profesionales. En el mes de abril hemos cubierto un primer ciclo de 4 encuentros y ahora para el mes de mayo tendremos otros 4. Y hoy vamos a inaugurar el primero hablando de un sector que está atravesando un momento absolutamente delicadísimo y que para España, para la economía española, además es de una prioridad absoluta del turismo. ¿Qué va a pasar con el turismo después de esta crisis sanitaria y después de la crisis económica que se avecina, ¿no? Para ello, pues contamos hoy con la presencia de Jaime Ozores, luego os lo voy a presentar formalmente, pero ya gracias Jaime, te agradezco tu presencia. Y bueno, pues como siempre, sabéis que en estos encuentros tendremos como 15 minutos de presentación por parte del ponente, en este caso de Jaime, para que luego podáis tener la oportunidad de preguntar todo aquello que se os ocurra. La única cuestión es para canalizar las preguntas a través del canal de preguntas y respuestas que tenéis en la sala. Y luego, al finalizar su exposición, pues Jaime irá viendo las preguntas y las irá contestando. También deciros que esperamos de todos vosotros que sois nativos digitales, pues que le deis al tema del hashtag, ¿vale? Que tenemos como siempre, que es, si lo veo bien, os lo digo, que es el MKT desde casa. Ese es el hashtag para que de alguna manera pues podáis participar, comentar, etcétera, más allá de la propia sala en la que estamos reunidos. Y también, aunque os lo recordaré luego, al finalizar la sesión os pasaremos un cuestionario de satisfacción que nos sirva como elemento para ir mejorando en futuros encuentros. Y ya sin más voy a dar paso a Lourdes Sanz, que es la directora general de Red Campus, para que también ella os dé la bienvenida. Lourdes, cuando tú quieras. Muchas gracias, Víctor. Muchas gracias a todos los que estáis ahí, a los que os habéis conectado a este nuevo webinar que organizamos, encantados de la vida, evidentemente, con la Asociación de Marketing de España. Y, en primer lugar, dar las gracias a Jaime porque, bueno, todo este programa, este planteamiento no podría ser posible sin la generosidad de los profesionales como él que ceden su tiempo, su experiencia y sus conocimientos para compartirlo con los estudiantes y con todos los interesados que estamos aquí. Así que gracias, Jaime. Encantado, ya sabes que es un placer. Hay muchas expectativas con el tema de hoy porque, como decía Víctor, efectivamente es un tema que está en mayor o menor medida en el cerebro de todos nosotros, tanto a nivel de país casi como a nivel personal, ¿no? De saber un poco por dónde vamos a tener que movernos y por dónde va el turismo. Un minuto para explicar, para quien no conozca Red Campus. Red Campus es una agencia de marketing universitario. Llevamos más de 25 años acercando a marcas y anunciantes al colectivo joven universitario, entendido como estudiantes, profesores e instituciones universitarias, ¿no? Universidades. Se trata, nuestro trabajo consiste en, como digo, acercarles a ese colectivo entendiendo muy bien cuál es su objetivo. La marca tiene un determinado objetivo y, como cualquier agencia, lo que intentamos es entender muy bien qué necesitan, qué buscan, qué persiguen y poder ofrecerle una propuesta lo más a medida posible, ¿no? Para vosotros que estáis en la universidad o estáis estudiando o acabáis de salir y demás, os resulta un entorno bastante cercano, ¿no? Y a todos los que hemos pasado por la universidad también. Pero es cierto que intentar hacer algo más transversal o más estratégico con varias de las 84 universidades que hay en España, pues resulta una tarea un poco difícil, ¿no? Y es donde, bueno, pues humildemente intentamos aportar nuestro valor y nuestro granito de arena. Trabajamos también con muchas redes de estudiantes, aprovechando que la mayoría de los que estáis aquí sois estudiantes.
intentando poner en valor lo que es todo su talento. Es decir, nosotros trabajamos con esas ideas, ayudándoles a darles forma, a darles la viabilidad técnica y profesional para luego poder implementarlas y llevarlas a cabo, ¿no? Entonces, bueno, pues al final se trata de ideas de estudiantes, generadas por estudiantes y que van ejecutadas por estudiantes, con lo cual, pues bueno, suele ser una ecuación que funciona bastante bien. Poco más quería deciros porque estamos aquí para escuchar a Jaime y hablar de turismo, así que nada, simplemente mencionaros que si alguien tiene cualquier comentario, quiere participar o tiene más curiosidad para conocer un poco nuestro trabajo, pues le invito a que se pueda meter en nuestra web, en redcampus.com o en nuestras redes sociales y encantados de comentar o de participar o de trabajar juntos o lo que necesitéis. Así que nada, aprovechad la charla y aprovechar a la experiencia de Jaime para preguntarle todo lo que necesitéis saber. Gracias, Víctor, cuando quieras. Muchas gracias, Lourdes. Bueno, pues ya sin más, y luego ya al final os haré alguna acotación de la Asociación de Marketing, que sabéis que es asociación profesional, es la casa de todo aquel que siente el marketing de alguna manera profesional o vitalmente. Y bueno, pues para los que todavía estáis a lo mejor en la universidad, hay una modalidad junior que os permite participar abiertamente y 100% de todas las ventajas de la asociación. Vale. Bueno, pues hoy estamos aquí para hablar del turismo tras esta penosa crisis del COVID-19 y para eso contamos con el privilegio de tener a Jaime Ozores. Jaime Ozores es socio director de Odgers Bergstrom España. Es un profesional que lleva dedicado al mundo del turismo y a otros mundos que luego también nos contará él mucho tiempo. Y aparte de las ocupaciones que son muchas y extensas profesionales que tiene, ha tenido la generosidad de querer coordinar el comité de marketing turístico que hacemos en la asociación. La asociación viene organizando ya desde hace tiempo diferentes sectores por comités. Bueno, pues el marketing turístico se lo hemos encargado coordinar y estamos encantados a Jaime Ozores. Así que, sin más, Jaime, cuando tú quieras y vamos a disfrutar de tu sabiduría al respecto. Mucha presión, pero bueno, intentaré compartir con vosotros sobre todo mi especialización, complementar lo que has dicho, Víctor, y gracias también, Lourdes. Mi especialización, para los que me escucháis y no me conocéis, llevo más de 20 años dedicado a la búsqueda, evaluación y desarrollo del talento directivo y de forma casual, cuando empecé en esto en el año 2000, el primer proyecto que me dieron fue para NH y fue un proyecto de consultoría para montar todo lo que era la estructura de competencias de NH University, en los planes de formación para talento directivo y talento de alto potencial y gente joven como vosotros que llegaba a la compañía. Y desde entonces hasta ahora lo que he ligado mi trayectoria ligada al mundo de recursos humanos y de búsqueda de talento directivo dentro del sector tanto ocio turismo como restauración, ¿vale? Y de eso hablaremos ahora. Soy socio director de Odgers Bergstrom. Lo bueno también que para compartir con vosotros hoy no solo mi especialización y los clientes que tenemos información que estamos compartiendo estos 2 meses de confinamiento, sino que también tenemos 62 oficinas en 50 países y aspecto que permite también tener una visión un poco más periférica del escenario actual. ¿Me permitís que compartiré con vosotros una presentación que hemos preparado? ¿Se ve bien? Sí, sí se ve bien. Perfecto. Jaime. Muy bien. Pues, como os decía, en ese escenario de especialización, sobre todo en 3 grandes áreas, la parte de ocio y entretenimiento, todo tiene que ver con el sector turístico, líneas aéreas, cadenas hoteleras, parques temáticos, etcétera, empresas de turoperación, agencias de viajes y restauración, todo lo que es restauración retail y restauración catering de colectividades. Por tanto, abarca prácticamente el 12%, según el gobierno, el 12% del PIB. Ahí hay un debate grande de si alcanza otros subsectores y sectores anexos. Por tanto, estamos hablando de un alcance
de la situación de emergencia disruptiva más importante que ha habido en los últimos años, prácticamente al 21% del PIB de nuestro país, ¿vale? Sobre todo, ver cuál es el impacto actual, ¿no? Para tener unas primeras cifras y compartirlas con vosotros en estos 15 minutos de presentación, ese es el escenario en millones de euros de lo que estamos hablando. Por tanto, estamos hablando de la primera economía del país, como os digo, entre una horquilla de entre el 12 y el 21% del PIB. Ayer leía, en cuanto a un informe de líneas aéreas, de que a nivel europeo se estima que las pérdidas de estos 2 meses están en torno a los 190.000 millones de euros en Europa en el impacto del turismo. Por tanto, imaginar la estabilidad y la profundidad que tiene ese impacto. Si lo aterrizamos a nuestra cercanía, lo que es el mercado local y en nuestra comunidad autónoma, imaginaros el impacto que está teniendo y la relación que tiene respecto a eso. Y el peso de la economía, como puede ser Canarias o Baleares, que realmente tiene un peso del 80% de la economía, ¿no? Si además lo linkamos un poco a lo que es el escenario de contención de la enfermedad, con la caída de ventas dentro del sector turístico, tanto internacional, en rojo el internacional y en azul el turismo nacional, evidentemente hemos visto toda la caída de resultados en abril-mayo, y lo que puede ser la proyección para junio, viendo que el turismo nacional se va a ir recuperando, esa es la previsión a partir del mes que viene, y cuando realmente el turismo de proximidad, el turismo nacional, va a ser lo que va a poder potenciar las economías locales, en el caso de España, sin duda, y está hablando de abrir corredores seguros, tanto en Europa como a nivel nacional, ¿no? Por tanto, eso es un poco en cuanto a la proyección interanual, en cuanto a ventas dentro del sector. Para no dejarnos de la tercera pata en mi scope de especialización, y que es importante, y que además en España, cuando vemos los datos, vemos el peso importante que tiene la economía, estamos viendo la tasa de ocupación y de empleos que corresponden a la hostelería por comunidades autónomas. Claro, estamos viendo que, por ejemplo, en Canarias o Baleares estamos hablando de un 19 o un 24% de la población activa. Por tanto, estamos hablando de auténticamente un cuarto de la población que trabaja y depende de sectores como son la hostelería, que se retroalimentan del entorno ocio y turismo. Por tanto, la media nacional está en torno al 9%, que también lidera en esa parte nuestra ocupación como empleabilidad. En ese escenario, nosotros cada 2 años lanzamos un white paper, lanzamos un estudio a nivel internacional desde Ochers, y este año, en diciembre, decidimos, viendo la situación en la que ya nuestras 17 oficinas de Asia ya estaban padeciendo, lanzar un estudio en cuanto a cuál era el índice de liderazgo, cuál era el estado de liderazgo de las compañías ante una posible crisis disruptiva mundial como la que se estaba avecinando, ¿no? Y lanzamos este estudio a nivel multipaís, en compañías de 5 millones de dólares a 50 billones de dólares, de 50 millones de dólares a 5 billones. Lo hicimos de la mano con Harvard Business Review, la división de estudios, y entrevistamos a más de 1.900 directivos de múltiples compañías y sectores, donde evidentemente también está, como veis, el sector turístico, ¿no? Eso fue realmente muy impactante, las conclusiones que tuvimos a primeros de marzo. Es decir, es un estudio que dura de diciembre a marzo, por tanto, en plena crisis sanitaria, en plena emergencia sanitaria mundial. Y realmente la conclusión, para trasladaros qué nos están diciendo nuestros clientes y las empresas del sector, es que hay realmente una crisis de liderazgo y una crisis de identificación y de confianza en los líderes que están dirigiendo las compañías del sector. Estas son respuestas que dan nuestros equipos de marketing, los equipos directivos que están dirigiendo esas compañías. Cuando el 15%, solo el 15% confía plenamente en que sus CEOs y sus líderes y directivos que están dirigiendo esas compañías del sector pueden afrontar una crisis disruptiva como la que ha venido. Solo el 61% dice que no sabe, no contesta, y sorprendentemente un 24% se siente preocupado con ese tipo de liderazgo que tienen sus compañías actualmente. Por tanto, nos lleva a 3 grandes conclusiones. La primera es que la capacidad de adaptación va a ser el conductor, el punto clave, el driver clave para el crecimiento y para el éxito en una situación como la que estamos viviendo ahora. Y eso ya se decía a primeros de marzo, ¿no? Que el liderazgo va a ser crítico para asegurar y para atraer y retener ese talento. Por tanto, aparece ya el liderazgo y la palabra talento, y sobre todo la concepción y el tener una visión adecuada y un liderazgo rápido y adaptado a la nueva situación disruptiva que puede aparecer, ¿no?
De ese 15% de los managers seniors, de los que están además en los equipos de marketing y del sector ocio, turismo y hostelería, coinciden en que hay 5 grandes drivers que pueden, en una crisis como la actual, una crisis de la COVID-19, para poder salir adelante. La primera es tener unos valores correctos, tener una mentalidad correcta y además, había algún matiz que decía además mentalidad ganadora y resiliente. Tercero, tener los skills, las competencias y habilidades requeridas. Y aparece un cuarto ya que va a ser un hilo conductor en las 3 conclusiones siguientes, que es tener la habilidad a gestionar y la capacidad de gestionar el cambio, ¿no? Y por último, de nuevo, empieza a ser una preocupación en la habilidad de atraer y retener el talento correcto y el mejor talento, ¿no? Un segundo bloque de conclusiones importante para compartir con vosotros el debate es cómo afronta nuestro sector, el sector ocio, turismo y hostelería, esta crisis del coronavirus. Es que los grandes drivers que van a ser las palancas para salir de esa disrupción, sobre todo un 62% concluían que iba a ser avances tecnológicos. Por detrás estarían el cambiar las expectativas de cliente. Por tanto, nosotros como profesionales del marketing y especialistas en marketing tenemos que tener esa sensibilidad de que la expectativa del cliente y de nuestros potenciales clientes ha cambiado. Es otro escenario diferente. La evolución de los modelos de negocio, nuevos competidores, aparecen nuevos players y nuevos competidores, con un 27% nuevos modelos colaborativos. Realmente el colaboracionismo, que ya aparecía como una tendencia a finales del 2019, se acrecenta ahora mismo en plena crisis del coronavirus. El cambiar las expectativas de nuestros empleados y, por tanto, la comunicación interna y el marketing interno va a ser un aspecto esencial, así como el cambio en las expectativas del entorno accionistas y stakeholders que rodean la compañía, ¿no? En ese entorno, y para futuros directivos y futuros profesionales del marketing como vosotros y estudiantes como vosotros, vamos a ir a la conclusión importante. Si no, diréis, ¿para qué este estudio nos va a aportar algo a nosotros? Pues bien, la parte más importante que quería compartir con vosotros hoy y que nos afecta a nosotros como headhunter y a mí como buscador y reclutador de talento, es cómo están viendo las compañías y esos directivos de marketing que van a contratar equipos y esos directores generales el nuevo perfil, las nuevas competencias de esos profesionales del marketing que van a traer para el sector turístico y que deben tener, ¿no? Y sorprendentemente, y seguimos jugando con el azul como aquellos que se sienten más confiados en sus líderes, esos 14%, destacan que las habilidades que tienen y que van a tener que apalancar más son la determinación, por tanto la gestión y la determinación, el coraje y la valentía. En tercer lugar, esa parte de visión estratégica y pensamiento y visión estratégica y conceptual y contextual, adaptada a cada uno de los escenarios. Me sorprende ver tan abajo la resiliencia, ya es como una competencia ya muy integrada desde la crisis del 2010. Y vemos en naranja, corresponde al porcentaje que considera que no tienen confianza en sus líderes y cuánto de esas competencias tienen. Por tanto, veis que el gap es importante respecto a las compañías que sí que están confiadas en sus líderes para dirigir una crisis disruptiva como la actual, ¿no? Tenemos temas como la curiosidad, la adaptación al cambio, la habilidad al cambio, la inteligencia emocional, la capacidad de decisión, las capacidades analíticas, la adaptación, y eso es muy de nuestro sector y hay que entenderlo en la parte de marketing operacional y de las operaciones del sector hotelero. He visto alguna pregunta ya en el chat en relación con eso y después hablaremos. Pues esa habilidad en gestionar y en transformar y en adaptar las decisiones operacionales muy al momento y muy adaptada a la situación. Y por último, todo lo que en los últimos años había aparecido como la digitalización y la transformación digital aparece como un elemento que es de sensibilidad en la digitalización, ¿no? Permitidme también que comparta 2 diapositivas de un estudio de Deloitte que ha salido en plena crisis del coronavirus, tiene ya un mes, y era uno adaptado a la desescalada o a la vuelta a la normalidad de diferentes sectores, entre ellos la parte de ocio, turismo y hostelería, ¿no? Me parece, y he coincidido hablando desde directivos de Lufthansa a nivel de líneas aéreas, con directivos de NH en cuanto a cadenas hoteleras, con cadenas de restauración, retail y hostelería, que puede ser un escenario que se puede ir cumpliendo y viendo las siguientes fases del gobierno y las fases a nivel europeo, que puede coincidir mucho, ¿no? Realmente estamos viendo que a partir de junio podemos ya, el tema retail, las tiendas va a ser lo primero que va a empezar a abrir, por tanto, la hostelería, la restauración va a ser acto seguido lo siguiente que va a empezar a abrir. Como resumen, en junio empezarán a haber ya viajes de primera necesidad. Los viajes nacionales con corredores seguros empezarán a ser algo habitual. Ya hemos visto que se están empezando a abrir los vuelos entre islas.
En agosto ya es una previsión que vamos viendo que se va a poder cumplir. Se activará el sector hotelero con los viajes nacionales y, sobre todo, segundas residencias. Empezará a haber esa apertura entre provincias o apartamentos vacacionales. Y seguramente ya estamos viendo que se está incentivando mucho el transporte privado. Por tanto, va a haber esa combinación entre el transporte público y privado. Hay una previsión clara, y ya sí hay varias ferias como Alimentaria en España que han trasladado a noviembre, octubre-noviembre, sus fechas. En noviembre empezará a haber el aumento de viajes corporativos y de eventos, el segmento MICE y aquellos eventos que se han tenido que posponer, o como el Mobile, que fue el primero que tuvo una cancelación, pues claramente ven que se va a poder reactivar y controlar para hacer una buena feria segura para esas fechas. Y claramente, cuando hablaba con el directivo de Lufthansa, me decía que a partir de diciembre, de final de este año, puede haber ya un tráfico normal a nivel internacional y poder empezar a crecer y ver que el cierre del año 2020, como un año complicado, puede abrirnos la puerta de mejores previsiones para el 2020. Como profesionales del marketing, insisto, también compartir con vosotros este estudio de Deloitte, esa parte del nuevo consumidor. Es decir, esta crisis del coronavirus, además de cambios de nuestros hábitos, cambios en el hábito y el impacto en el turismo, va a haber unos cambios de hábito en ese potencial consumidor, en todos vosotros, todos nosotros que seremos consumidores de turismo. El primero es que realmente hay una situación precrisis con una distribución de esas inquietudes que ha cambiado totalmente. El primero es el ahorro. Está estipulado más o menos, las entidades financieras han marcado en torno a que nuestra capacidad de ahorro, excepto la gente que está en ERTES o que ha perdido su empleo, en un 40%, ha incrementado en un 40%, por lo tanto tenemos un 80% de la población que a la que empiece el desconfinamiento va a tener ganas de viajar y capacidad para gastar en esos viajes en ocio y entretenimiento y en restauración. Por tanto, eso, como profesionales de marketing, tenemos que tener esa sensibilidad de poder atraer y cómo van a modularse nuevas estrategias de marketing para ello. Además de que nuestras formas de utilizar nuestro tiempo libre y nuestro dinero pues van a cambiar y nuestros hábitos de consumo van a cambiar totalmente, ¿no? Adaptado a lo que es nuestro sector y al sector ocio, turismo y restauración, pues claramente aparecen, y he querido compartir con vosotros ciertas tendencias que, hablando estos días y con procesos, porque nuestros procesos de búsqueda de directivos no se han parado, al contrario, hemos tenido a los candidatos más que nunca más localizables en sus casas a nivel internacional y a nivel local. Desde Asia ya hace 4 semanas que han abierto y que vuelven a reactivarse nuestras oficinas de ahí. Por tanto, estamos viendo ciertas tendencias que nuestros clientes están compartiendo con nosotros, ¿no? Por ejemplo, estamos viendo de que esas cadenas hoteleras, como por ejemplo NH, donde tiene un índice de apalancamiento con 700 millones de euros y que realmente, aunque tú tengas el hotel cerrado, eso no te lo van a condonar y realmente son deudas e importes que tienes que continuar pagando los propietarios, pues hace que el sector se tenga que reinvertir. Clarísimamente hay una apuesta por el turismo local y nacional. Por tanto, eso vemos, igual que en la crisis anterior del 2010, se va a producir y es una manera que atraer a ese cliente local y nacional va a ser el foco clave. Por otro lado, a todos nos han gustado ver, ¿no?, esas imágenes de delfines por Venecia, ese cielo azul por toda España, en Madrid, en Barcelona, ¿no?, esa carencia de ruido, ver esas playas, una imagen que yo posteaba en redes sociales con vacas en aguas del Caribe, ¿no? Bueno, pues esa parte ha hecho que quizás ya nos planteamos un tipo de turismo responsable, que antes era para unos pocos, ahora todos vemos que ese turismo sostenible, ese turismo responsable, ese turismo ecológico es el que queremos para el futuro, por tanto va a cambiar nuestra manera de viajar. El tema de entornos rurales y buscar con poca gente, el que no haya esa distancia social, va a ser algo que vamos a priorizar y vamos a buscar más viajes privados y viajes de forma diferente, como son la autocaravana. Los apartamentos turísticos quizás van a sufrir un incremento más importante en el corto o medio plazo que no los hoteleros, hasta que tengamos ese certificado libre de COVID, que es otra de las ideas que comparto con vosotros. Y destacar también cómo ese transporte público y el transporte privado va a ser un equilibrio que va a tener que trabajar. Hemos visto las decisiones de las líneas aéreas que realmente están incentivando que eso pueda producirse de una forma fluida, ¿no? Destacar también a nivel de marketing las campañas de promoción para la reapertura. Claramente yo creo que PortAventura World está siendo un referente en ello, como realmente está haciendo esas campañas virales donde poder colgar momentos y fotos que hemos pasado con alguien querido, con un ser querido, con la familia, y dando entradas de 2x1, va a potenciar el turismo local y va a hacer que esa reapertura en el mes de junio, julio, pueda producirse de una forma escalonada y ágil. Y sobre todo la recuperación del business travel. No debemos olvidar que el 40% de nuestro mercado internacional y nacional es de turismo corporativo, es de turismo de negocios, frente a cruceros y viajes organizados. El tema MICE
realmente es algo que en el último tercio, el último cuarto del año va a ser algo que va a tener que acelerarse, ¿no? Hasta aquí un poco las conclusiones que quería compartir con vosotros, Víctor. Si te parece, podemos ir con ruegos y preguntas, que es lo que ellos querrán, imagino. Hola. ¿Me he quedado solo? No. Jaime. Perdona, Jaime, que es que creí que lo había conectado, pero no. Sí, vamos a proceder a ello. Tienes ahí ya algunas preguntas. No sé si me he pasado el tiempo, he tratado de concentrarlo. Está muy bien, preguntas y respuestas, así que si te parece, pues vas, puedes, no sé si tú las ves, creo que sí, ¿no? Tengo dos preguntas solo, ¿no? En pantalla. Venga, de momento sí, así que vale. ahora te entrarán más. José Gros nos pregunta que para el personal de recepción de establecimientos turísticos, ¿qué opciones de reciclaje más viables dentro del propio sector? ¿Cómo generar un valor añadido a nivel profesional en el puesto mencionado? José, la recepción no va a existir, ¿vale? Entonces, claramente hay una figura, como se va a llamar, el Experience Manager, es decir, el gestor de experiencias, proponedor de experiencias, de conocedor de el turismo de cercanía, de propuestas y de experiencias para los grupos y para los turistas, se va a cambiar, porque realmente aspectos como tenía Alma Hoteles, como podría ser con la huella dactilar o con el móvil, va a ser un check-in automático que se va a hacer directamente por el móvil y que no haber ese contacto con recepción. Por tanto, está claro que hay que reciclarse en eso, en otras posiciones que van a surgir de mucha atención al cliente y muy de atención personalizada, ¿no? Y sobre todo en establecimientos más de lujo y de nivel de 4 estrellas, ¿no? Pablo nos pregunta cuáles son las mejores maneras para darnos a conocer y que se nos tenga en cuenta a la hora de buscar nuevos equipos. No entiendo mucho la pregunta. ¿La empleabilidad como él, Víctor, se refiere? Sí, se refiere como estudiante, es decir, cuál es la mejor manera para darse a conocer y que puedan aparecer en las búsquedas de las empresas turísticas a la hora de cuando están buscando, renovando nuevos equipos. Sí, pues claramente en el talento más joven los equipos de recruitment de las compañías dentro del sector lo que están utilizando primero es LinkedIn. LinkedIn se ha convertido en la herramienta de búsqueda de talento joven, y eso que fue una herramienta que empezó como un networking directivo, pero claramente se ha comoditizado de tal manera que puede ser una buena vía, y directamente para escribir directamente a aquellas compañías y empresas que quieras del sector. Ellos directamente tienen equipos de recursos humanos muy potentes buscando talento joven para desarrollar en el sector, sin duda, o sea que directamente a ellos, ¿vale? Esperando que estos 2 o 3 meses se recuperen y empiece de cierta normalidad. Yo dejaría pasar ese tiempo, ¿no? La última diapositiva indica que será mayor el transporte público que el privado. No, de inicio no el privado, pero sí que habrá un trasvase después al transporte público adaptado a ello. Pero sí que de inicio será el transporte privado, ¿vale? Ahí la parte de Pablo. Roberto Ramírez, ¿qué opinas sobre el pasaporte sanitario? Bueno, claramente eso y la vacuna son 2 aspectos que van a ser cuando recuperemos la nueva normalidad tan deseada, ¿no? Hasta que no haya ese pasaporte sanitario y una vacuna, o realmente una vacuna o paliativa, va a ser complicado. Creo que si te rápido, igual que hay un visado, es algo que ahora mismo, hablando con 2 líneas aéreas, es lo que más están estudiando. Por tanto, creo que puede ser una buena vía de solución. Se mantiene lo que indica el gobierno, que los hoteles van a aperturar con 30% de público nada más. ¿Es eso factible? Es inviable. Pensar que si no han cambiado ahora los datos de apalancamiento, que no creo, lo que yo aprendí desde el año 2000 es que un hotel empieza a ganar dinero y cubre costes a partir del 50%. Por lo tanto, abrir a un 30% no es que sea perder, es que es un drama. Por tanto, igual que la restauración. Por lo tanto, o eso lo revisa el gobierno o es imposible abrir, como no deje con ciertas... cubriendo riesgo sanitario y con ciertos espacios cubiertos, va a ser muy complicado. Por tanto, inviable con el 30%. Apuestas, Rodrigo nos pregunta si apuestas porque en un futuro el turismo se va a repartir de forma más equitativa entre los diferentes destinos, pero a raíz de ese turismo más responsable con el destino se vuelva más caro para el viajero medio, sin duda. Es decir, ni entre poco y mucho. En el año 2000, en los años 90, era
un lujo y era caro viajar, se ha comoditizado en los últimos años, está bien, porque la gente ha podido viajar, ha podido compartir culturas, conocer y ver mundo, pero realmente se ha ido más a volumen que no a margen y realmente eso ha influenciado en el precio, pero realmente eso cambiará claramente, yo creo que se encarecerá, sin duda, habrá una parte mucho más equitativa en el reparto de destinos y la gente, como os decía en la última diapositiva, perdón, apostará por destinos menos masificados. Y es algo que ahora, igual que la parte de turismo sostenible, sin duda nuestro consumidor y nosotros mismos vamos a primar. El hecho de que esté menos masificado. No vamos a tolerar estar hacinados al lado de una pirámide o dentro del Museo del Louvre, porque es que no solo que no vaya a estar permitido, sino que además no vamos a querer tener esos riesgos, ¿no? Roberto nos pregunta, ¿crees que la percepción del miedo y la inseguridad será lo que mayor influye en la población a la hora de viajar? Sí, lo que pasa es que la gente, como os decía, a la que empieza el desconfinamiento, habéis visto cómo están las ciudades, es verdad que son muy latinos, eso es muy hispano, ¿no? También, pero a la que nos dejan salir un poco, has visto como la gente olvida rápido. Por tanto, la percepción del miedo, la inseguridad, igual que los actos terroristas en París o en Londres, se acaban olvidando. Yo creo que va a ser más importante el hecho de que las normas estén claras a nivel europeo, es lo que están pidiendo ahora las compañías del sector y las líneas aéreas, que las normas estén claras y se cumplan. Por tanto, yo creo que va a ser más claro que esa distancia social, el uso de máscaras, que haya cada vez más test, realmente esté más estructurado y que realmente podamos, con ese pasaporte sanitario, probablemente la gente que no cumpla esos requisitos, pues, o que sea de riesgo, no pueda viajar libremente, sino que tenga ciertas limitaciones. Astrid nos pregunta, ¿sabes de alguna propuesta interesante que haya hecho alguna región autónoma que pueda replicarse en otra? Baleares es la que está y Canarias son las que están tirando realmente haciendo propuestas más interesantes, porque ya habéis visto que el 80% se mueven en torno a estos sectores, ¿no? Claramente cómo distribuir las playas, hacer tramos horarios, la distancia social, cómo poner las terrazas, el hacer un certificado de limpieza de COVID con ozono, los filtros de los hoteles, las habitaciones, reestructurar y reasignar la distribución de ascensores y habitaciones y capacidad de hoteles. Por tanto, esas dos regiones están haciendo las propuestas más interesantes porque realmente les va en ello, porque conocen bien el sector turístico y porque tienen las grandes compañías de nuestro sector con sus bases operativas ahí en Baleares. Por tanto, es normal que hagan las mejores propuestas, ¿no? Espectador anónimo, ¿cuándo ves la recuperación en las líneas aéreas? Bueno, sin decir la fuente exacta, pero hablando con un director general de una cadena, de una compañía aérea europea, me decía que la recuperación con plena normalidad en junio del 2021. Diana Peguero nos pregunta, ¿cree usted que los países solicitarán la vacuna del COVID a cada turista que planee ingresar en los grandes países? Bueno, eso cuando haya vacuna. Sí, cuando haya vacuna, evidentemente que sí. Pues como es recomendable la malaria, ¿no? Vacunarse contra la malaria o contra el paludismo y esos tratamientos que hay en África, por ejemplo, yo he viajado ahí, pues evidentemente que será obligatorio y será recomendable eso. Sí, pero cuando haya vacuna. Hasta entonces, quizás lo que se va a empezar a tomar es una analítica instantánea y ver que está todo en orden para poder viajar. Eso es la solución más rápida que están preveyendo. ¿Crees que el turismo vivencial tendrá más fuerza? Saludos desde Perú, sin duda. Por eso le recomendaba al primer compañero que preguntaba sobre las nuevas posiciones, nuevos roles, figuras como el Experience Manager y customización de experiencias va a ser figuras claves que ya estamos viendo que en el entorno marketing van a salir dentro del sector. Roberto Ramírez nos pregunta qué nuevas formas de turismo crees que surgirán después de esto. ¿Cobrará protagonismo el turismo slow, el ecoturismo? Sin duda. Sin duda. Es decir, el poder viajar con tiempo, el poder viajar con nuestra propia ruta, el poder estar en contacto más con el entorno, con las personas, en su entorno cultural y con la naturaleza y con la parte más sostenible es la nueva tendencia, que era ya una tendencia hace 5 años y que ahora mismo, igual que el teletrabajo, se va a quedar y se va a presentar porque realmente es lo que la gran masa de potencial cliente está demandando y quiere, ¿no? Astrid nos pregunta, ¿puedes explicar un poco más la diapositiva del nuevo consumidor? Sí, claro. El nuevo consumidor, uno, tiene mayor capacidad de ahorro, como os decía, tiene un 40% más de ahorro, está gastando un 20% más en la cesta de la compra, por lo tanto, está con ganas de consumir y está consumiendo porque está confinado en lo que
primero se le ocurre la intensidad le da, que es la parte alimentaria. Está comprando más que nunca por Internet, está consumiendo redes sociales. El 65% del tráfico de redes sociales se ha incrementado en nuestro país en las redes como es Instagram, Twitter y LinkedIn, en redes profesionales. Por lo tanto, las marcas están viendo cómo orientarse y enfocar sus campañas de marketing en ese entorno de incremento de consumo de redes sociales. Echamos de menos a nuestros PRs, a nuestros iguales, echamos de menos a la familia, queremos tener ese retorno social y estamos planeando qué vamos a hacer después del desconfinamiento de la nueva normalidad. Por lo tanto, hay ganas de que las ofertas, en cuanto le podemos plantear, se puedan evidenciar. Se está planteando cómo estructurar nuevos sectores, nuevos entornos de consumo, como pueden ser los centros comerciales, que van a ser algo que va a ser complicado, su nueva reapertura, y por tanto cómo van a ser esas experiencias para volver a abrir. Para poder abrir y, por tanto, buscar esas nuevas formas de comprar y de acercarnos al consumidor, ¿vale? Astrid, ¿has hecho algún estudio entre las diferencias entre generación Z, millennials, X, baby boomers en el turismo? Sí, Astrid, sí, la habíamos hecho en el pasado, por tanto, en una situación pre-coronavirus, pre-COVID, ¿no? Ahí había claramente una diferencia y una de ellas era la del turismo sostenible. La generación, los millennials y las generaciones y la generación Z claramente valoran las cadenas hoteleras, las compañías que están vinculadas y implicadas con el entorno, que tienen una implicación social y una responsabilidad social corporativa que lo tienen integrado en su cultura. La parte de ecoturismo y de turismo sostenible lo valoráis y lo valoran un montón. Y por tanto, era algo que ya que era una tendencia hace 5 años con la aparición de los millennials y se veía acrecentada con la generación Z. Por tanto, en eso era en las tendencias en las que se veía. También es verdad que se veía en cuanto a la empleabilidad y a vuestro interés o al interés de los millennials y la generación Z en cuanto a querer ocupar ciertas posiciones dentro del sector y se veía como la recepción o ciertos entornos operacionales era donde no se veíais atraídos dentro del sector. Por lo tanto, eso también beneficia el cambio de paradigma que está sufriendo el sector ahora mismo, ¿no? Iluminada Gómez nos pregunta: algunos hoteles y del sector restauración han comunicado que no entienden prudente abrir al momento del cambio de fase. ¿Ustedes prevén incorporar ayudas, ya sean gubernamentales o privadas? Dices para el sector hotelero y de restauración, entiendo. Yo creo que el gobierno de momento no se plantea nada y como me decía un director general de una cadena hotelera de Barcelona, decía, lo que necesitamos es que nos dejen abrir y que nos dejen poner unas reglas claras. Por lo tanto, más que ayudas, lo que necesitan es poder abrir sus negocios y realmente empezar a atraer a ese turista local, porque al final vamos a tener ganas de viajar de aquí a un mes, ¿no? Carmen nos pregunta: ¿se ha estudiado o previsto cómo puede afectar el COVID-19 al turismo rural y al despoblamiento? ¿Se prevé una vuelta de la población a los pueblos? Si fuera así, ¿podría mejorar los cultivos de primera necesidad? Gracias. Gracias a ti, Carmen. Sin duda que sí. Lo vemos desde Odgers, tanto desde las compañías del sector hotelero y los que están especializados dentro del sector de turismo rural, como de las compañías de consumo y de producción dentro del sector agrario, ¿no? Estamos viendo que realmente hay un planteamiento donde la gente ha vuelto con sus familias a sus lugares de origen y ha visto como pueblos, sus familiares y gente joven que estaba en las ciudades han vuelto y, por tanto, han visto que están en zonas seguras, en esas zonas más despobladas. Por tanto, sí que estamos viendo esa apuesta por parte de la gente joven a apostar por ello. También veremos que el mercado laboral en los próximos meses va a estar complicado en el próximo semestre. Por lo tanto, el buscar esas alternativas va a ser algo, Carmen, que va a ser interesante. Y sobre todo, como tendencia en turismo rural, en los próximos 2 años tenemos establecidos un crecimiento, y hay un estudio con un crecimiento de en torno al 45-50%. Por lo tanto, es una apuesta inteligente por ello. Rodrigo Fraile nos dice: en cuanto a los eventos masivos y los posibles cambios de aforos de espacios, ¿se crearán más eventos reducidos a modo de acoger a todo el público o se reducirán solo a los grandes aforos que puedan tomar el mayor público posible, tanto a nivel de profesionales como de consumidor general? Todo esto que estamos hablando, al final, Rodrigo, es antes de la vacuna. Por lo tanto, yo creo y quiero ser optimista. Hablaba también con unas autoridades sanitarias en Madrid
y están estableciendo que en torno al mes de noviembre, diciembre, pueden haber ya los primeros ensayos y una vacuna fiable contra el coronavirus. Por lo tanto, eso que estamos hablando, y tu pregunta, Rodrigo, reflexión, va antes de tener una cura, ¿no? Por lo tanto, eso lo que están estableciendo es, uno, eventos masivos se han terminado de momento hasta que haya esa vacuna, esa solución. Lo que están viendo es formas diferentes de cómo afrontar y cómo vivir esas experiencias, ¿no? Estamos viendo, ayer veíamos en las noticias cómo el autocine más antiguo de España, en Denia, abría sus puertas y, por tanto, eso va a ser un elemento seguro para poder disfrutar del cine. Pues vamos a volver a elementos como eso. Están viendo más que el aforo, sino el consumo de ocio y entretenimiento online. Está claro que lo hemos subido en ese consumo y se va a mantener en lo que queda de año. Estamos viendo cómo la vuelta de la Liga se está estableciendo en torno al 20 de junio sin público, por lo tanto nos vamos a tener que acostumbrar a que eventos deportivos y masivos, como han sido los Juegos Olímpicos que se han pospuesto al año que viene, por lo tanto no se van a producir. Por lo tanto, eso no es que sean más reducidos o menos reducidos, sino que hasta que no haya vacuna y solución, no se van a poder producir. Por lo tanto, todo lo que no haya y no pueda haber una distancia social razonable, conciertos, todo lo que es deporte y entretenimiento de grandes eventos masivos, no se van a producir. Otro espectador anónimo nos pregunta, ¿cree factible que las empresas turísticas ofrezcan una oferta de co-living o en las áreas despobladas gracias a la facilidad del teletrabajo? Complicado de momento. Complicado porque no está preparado el sector y el sector tiene que reconvertirse. Hablábamos antes en la previa, mientras nos esperábamos, lo que no cambió la crisis del 2010, lo está cambiando esta crisis disruptiva mundial. Es una crisis en la cual, más que ser una época de cambios, consideramos desde Oches y considero personalmente que va a ser un cambio de época. O sea, a partir del día después, el día que empiece el desconfinamiento real, a partir del 25 de mayo, primeros de junio, esto va a ser una nueva época y, por tanto, el turismo tiene unos grandes retos para cambiar cosas que no ha cambiado hasta ahora. Por tanto, todavía no está preparado para ello. Natalia, mi nombre es Natalia, trabajo en agencia de viajes. Las experiencias hacia el cliente a donde deberían apuntar, entiendo que el turismo sostenible es la vía, que la otra opción podríamos recomendarnos. ¿Qué otra opción podría recomendarnos de marketing, además de tipología de cambio en los viajes, traslados privados, hoteles rurales, etcétera? Aporte de valor, Natalia. Creo que aspectos como las agencias de viajes se ha comoditizado, hemos comoditizado los viajes, hemos comoditizado esa intermediación y hay un reto por parte de las agencias de viajes de convertirse en un asesor de experiencias, en un asesor de vivencias particulares, privadas para una familia, para una unidad familiar, para un núcleo familiar que antes no había. Y por lo tanto, que vamos a ser sensibles las familias a eso y que ahí tenéis como recomendación de marketing una oportunidad clara de un marketing customizado a la experiencia, pero de aporte de valor, no masivo, sino más exclusivo, ¿vale? Roberto nos dice, has dicho que la gente está ahorrando un 40% y que cuando esto se acabe saldrá a gastarlo. ¿No crees que ese ahorro se debe a la inseguridad de una gran crisis económica y que la población seguirá permaneciendo cautelosa y gastará menos? Para nada. Ese 40%, Roberto, obedece a porque no lo podemos gastar, porque no están las tiendas abiertas, porque la compra online, aunque ha incrementado y ha crecido, bueno, es más limitada. Hay ciertas cosas que no compramos online, pero está claro que eso es porque no hemos gastado. No basta más verte, me imagino, Roberto, que en tu caso habrás gastado menos y has gastado diferente. Lo que os decía, ha habido una capacidad de ahorro del 40%, pero también es verdad que hemos incrementado un 20% en el gasto de la cesta de la compra, por lo tanto ha fluctuado otros aspectos, ¿no? Pero ese ahorro se debe sobre todo a que no hemos gastado en ocio. La restauración ha caído un 21% en el primer impacto de la crisis. Es un 21% global en la economía nacional. Por lo tanto, es una parte en la que nosotros gastábamos. Íbamos de cañas, íbamos de bares, íbamos de restaurantes, gastábamos en ocio y entretenimiento y eso no lo hemos gastado. La gente estará cautelosa. Creo que ahora, a diferencia de la crisis del 2010 que hemos vivido, todos los que estamos aquí, ahora mismo no hay una crisis financiera, no hay una crisis crediticia, por tanto coge a los bancos fuertes y están dando bonos ICO y están dando créditos ICO y están dando apoyo a las compañías y a las pymes, por lo tanto no va a ser un tema crediticio, pero sí que es verdad que la inseguridad puede generar ese recelo, pero es verdad que a medida que pasen los días, después de 60 días, 70, 80 días confinados, esa capacidad adquisitiva la gente mira a corto plazo y se olvida de ese miedo y no gastará menos, sin duda. Astrid nos pregunta,
se dice que las 4 principales aerolíneas de Estados Unidos se van a ver afectadas y que al menos una de ellas va a desaparecer. ¿Piensas lo mismo de las aerolíneas de EasyJet y otras parecidas? Sin duda. Esto es como las crisis financieras que hemos vivido, que han quedado 8 entidades financieras, pasaron a 4. Va a ser lo mismo, es decir, que haya tantas líneas aéreas, tantas empresas y tantas compañías low cost, sin duda. Mi previsión en Estados Unidos es que queden 2, no que pasen a 3. Y en Europa, pues prácticamente va a pasar lo mismo. Yo creo que se va a reducir al 50%. Ese es el estudio que tienen hecho compañías grandes como Lufthansa, de que eso pase a un 50%. Pero es una realidad, es decir, a la que volvamos a escenarios como hace 15, 20 años, donde eso pasa a ser un elemento más de lujo, un elemento más reducido y menos comoditizado, pues hace que no haya tanto competidor y que eso se tenga que atomizar mucho más, ¿no? Y esas, como has dicho, EasyJet, que algunos de nosotros hemos conocido, claro, al final ese tipo de viaje y esa manera de viajar y de hacer el check-in y de entrar en un avión es imposible mantener, ni que sea con el mínimo de normas de seguridad actuales, ¿no? Va a ser complicado, Por lo tanto, la subsistencia de esas compañías va a ser muy delicada. Jaime, yo quería hacerte una pregunta, si me permites. Hemos asistido, o estamos asistiendo durante este confinamiento a eventos y a cuestiones que antes requerían un traslado, una movilidad, y que ahora a lo mejor hay mucha gente que está descubriendo una experiencia distinta. Me refiero, por ejemplo, al tema de museos, pinacotecas, etcétera, etcétera, que han hecho un esfuerzo importante para lanzar ofertas de visitas, etcétera, online. ¿Tú crees que eso se va a quedar así? ¿Se recuperará en algún momento la presencialidad? Pero es absurdo el desplazarse hasta el Louvre para no ver a la Gioconda porque hay 70 filas de japoneses intentando fotografiarla y al final la puedes ver tranquilamente desde casa en una experiencia mucho más agradable y positiva. Buena pregunta, Víctor. Yo creo sinceramente, uno, que no es lo mismo, porque eso ya lo podíamos vivenciar igualmente, buscar una imagen y tenerlo, ¿no? Por tanto, eso, lo que se ha hecho ahora, igual que los webinars, ha sido comoditizar también y popularizar más un tipo de contenido para seguir marcando nuestra presencia de las marcas en la red en esta época de confinamiento. Pero yo creo que sí que volverá. De hecho, ya están empezando, abrió el Museo Botín en Santander, están poco a poco en las zonas que están empezando en Europa a pasar a fase 1 y fase 2, que están empezando a retomar una actividad normal, en la nueva normalidad. Y yo creo que no. Yo creo que va a cambiar la manera de visitar esos museos. Es decir, lo que no es normal es que estén, porque tampoco disfrutas, Víctor, igual, y tú lo sabes, estando 50 personas hacinadas de cerca a una Gioconda. Por tanto, eso se disfruta, como dices tú, en la distancia, con calma y tal. Por tanto, yo creo que había una de las preguntas anteriormente, no sé si era de Astrid, o quién era, pues se va a hacer mucho más reducido, mucho más exclusivo, Víctor. Y eso va a hacer que aunque sea popular, pues en lugar de invertir 3 días en ver Francia, ir a golpe de pito y como borregos, pues le dediques una semana y realmente vivas y vivencies mucho más unas visitas y te tengas que planificar más. Igual que cuando uno viaja a Washington, si quiere ver el Capitolio o quiere ver la Casa Blanca, que hay unas visitas muy reducidas y unos cupos trimestrales, pues uno se planifica con cierto tiempo. Yo creo que volverá en eso, sí, Víctor, pero con otra forma de hacer, no a volumen. Ok, muchas gracias. ¿Qué otra pregunta, no? ¿De Lucas? Sí. Lucas nos dice, ¿qué te parece la medida de poner en cuarentena durante 14 días a los turistas que vengan a nuestro país? ¿Puede eso hacer que elijan otros países como destino? Sin duda. Lucas, es una medida desacertada, que ya se ha dicho en Europa, lo ha dicho la Comisión Europea, que es inviable. La aplicó China en su fase de desescalada, con los propios chinos que volvían a su país, como los europeos no, todavía no viajaban ahí, pero eran los chinos que volvían a su país, los tenían 15 o 14 días en un hotel pagándolo ellos, es inviable. Y para el turismo corporativo, para los viajes corporativos y viajes de empresa, evidentemente inviable. Por lo tanto, eso no va a tirar adelante, sin duda. Lo más viable es lo que decía antes una compañera, que es que hablaba del turismo, del pasaporte sanitario y de los tests. Ahora mismo, hasta que haya una vacuna, va a ser la manera más efectiva y eficaz de poder gestionar quién
puede viajar libremente y quién tiene que tener unas medidas más restrictivas o es una población de riesgo. Por lo tanto, eso no es viable. Como país turístico y que vive del turismo y que tiene que replantear sus marcas país, la marca España, la marca Madrid, las marcas subsidiarias de toda España para ser atractivos, yo creo que tiene que ser lo primero, que todo este confinamiento y los 60 y pico días que llevamos sirvan para que realmente reduzcamos el riesgo, los contagios vayan bajando, evidentemente, lamentablemente los fallecimientos, pero sobre todo que seamos un país seguro. Si nosotros seguimos estando en el ranking de 3 o 4 países con mayor contagio y mayores muertes, eso va a ser difícil que nos escojan como destino. Por tanto, creo que es más importante eso que no la política de atracción de turistas. Los alemanes se han salido comunicando de que ellos quieren, están haciendo como un poco del grito en el cielo al gobierno alemán, de que ellos quieren viajar a España y quieren viajar a Baleares. El 60% de Mallorca es de ellos, por lo tanto, ellos no conciben no venir en junio, julio, agosto a Mallorca, ¿no? A Palma. Por tanto, será ese propio corredor seguro y que España sea una zona segura y limpia de coronavirus la que marcará que los escojan como destino. Jaime, no sé si habías contestado una pregunta de Astrid, la inmediatamente anterior. ¿Qué piensas que va a pasar con la industria del entretenimiento, como conciertos o discotecas? No lo había visto, gracias. Gracias, Astrid, por tus preguntas. La industria del entretenimiento, vamos a diferenciar efectivamente, conciertos o discotecas. Claro, no es el mismo aforo. Una discoteca, excepto las discotecas de Ibiza, ¿no? Que estamos hablando de aforos mucho más grandes, que de conciertos. Yo creo que conciertos va a tardar. Va a tardar por un riesgo para los que se concentran en los asistentes como para los artistas, porque ellos también están opinando y están haciendo, como antes preguntaba Víctor, una apuesta por conciertos online y implicaciones por temas sociales online. Por lo tanto, ellos están esperando también eso. Por lo tanto, va a ser complicado el tema de conciertos o van a ser aspectos o conciertos mucho más minoritarios y más exclusivos. Por lo tanto, vamos a volver como el tema de los viajes. Pero sí que es verdad que eso se prevé que para este año y principios del 2021 se está hablando en las compañías de entretenimiento, Sony Music, etcétera, van a seguir apostando por la parte digital y el apostar por contenido digital para disfrute en casa. Otra cosa es las discotecas. Tenemos un buen ejemplo en Asia. En nuestras 17 oficinas de Asia, además de que se ha visto la tele y noticias, nos estaban comentando la vuelta a esa nueva normalidad. Las discotecas están como centros de ocio y entretenimiento para la gente joven, es un aspecto clave y de socialización. Y están viendo que, primero, es para una población que hay que segmentar que no es de riesgo. Por lo tanto, lo que están haciendo es tener unas medidas sanitarias adecuadas, con limpieza de ozono, limpieza de entrada, con mascarillas y con higienización. Y eso es lo primero que en Asia abrieron. Es verdad que ha provocado algún repunte, pero sí que consideran que eso en España puede ser una realidad a partir de septiembre, octubre, noviembre. Por tanto, sí. Tenemos una pregunta más. Iluminada Gómez nos pregunta, en Santander, Castilla-La Mancha y La Rioja ya tienen estrategias de marketing para impulsar el turismo a sus regiones. ¿Tienen alguna propuesta de marketing para Madrid? Pues no de momento, porque regiones como Madrid o Barcelona, que deberían hacer esa reflexión iluminada, esa reflexión estratégica, estoy de acuerdo contigo, están de momento, como debe ser, centradas en poder reducir los contagios, en poder hacer los máximos test posibles y realmente en poder vaciar las UCIs, como ha sucedido, y que las muertes vayan reduciéndose a la mínima expresión. Por lo tanto, Madrid o Barcelona todavía no han hecho ese paso de esa estrategia de marketing. Empezarán, y yo creo que es un momento donde el sector hotelero, por ejemplo, ha hecho una apuesta y ha puesto al servicio, grandes cadenas han puesto al servicio sus habitaciones para el personal sanitario, personal que ha trabajado en esta emergencia sanitaria nacional e internacional, y en algún momento la sociedad tendrá que devolverle esa generosidad y, por tanto, yo creo que eso es algo que cuando hayamos superado este pico de crisis sanitaria, empezaremos con esa estrategia de marketing para Madrid, para Barcelona y para el resto de España. Y mientras aparece alguna otra cuestión, tenía otra duda. Ese proceso de innovación tecnológica que ya estaba en marcha en muchos hoteles en cuanto a robotizar la recepción en el hotel, ¿piensas que esta crisis lo puede acelerar ese proceso? Absolutamente. Como decía antes Víctor, va a desaparecer. El concepto de recepción que nosotros hemos conocido hasta ahora va a desaparecer. Va a ser un elemento que habrá que saltar, que los hoteleros, hablando con ellos, ya me decían, saben que para poder negociar con los gobiernos y para negociar con Europa esas reaperturas tienen que eliminar, porque es el sitio donde hay un contacto, donde se aglomera y se concentra la gente cuando llega
a un establecimiento, por lo tanto van a tener que hacerlo totalmente online y van a tener que aplicar aspectos como es la huella digital para poder hacer ese check-in previo, sin duda. Sí, yo creo que eso va a desaparecer. Como lo conocemos, va a desaparecer totalmente. Tanto el check-in como el check-out. Yo creo que son dos cosas que se van a digitalizar totalmente y que se va a hacer un bloqueo y un desbloqueo. La llave va a ser el propio móvil. Son aspectos que, como bien dices, tanto en Fitur el año pasado en Madrid, este año 2020 en Madrid, como en el mobile en noviembre, octubre pasado, de este año 2019, el anterior, la tendencia era clara en poder utilizar ya el móvil como un sistema de llave para abrir directamente. Tienes ahí otra pregunta más. ¿Cómo crees que el Big Data puede implementarse en el sector del turismo? Lo pregunta Astrid de nuevo. Buena pregunta, Astrid. El Big Data, excepto las grandes compañías, lo han utilizado más para temas de fidelización, ¿no? y de segmentación de clientes más que de entender bien el consumidor y cómo poder atraer el consumidor. Ahora están haciendo un esfuerzo importante, sobre todo el tier one de cada uno de los segmentos dentro del sector de turismo y restauración, una inversión importante en Big Data para conocer y entender muy bien el cliente que tenían, lo que gastaban y cómo volverlo a traer. Por tanto, es verdad que se había hecho poco, así como la banca realmente fintech había hecho mucha inversión en entender muy bien cómo eran los hábitos del consumidor y cómo atraerlos y cómo ofrecerle productos y servicios que diesen respuesta a ellos. El sector turístico tiene una gran carencia que ahora mismo se va a empezar a implementar. Sí, tenemos 2 clientes que de hecho estamos haciendo una búsqueda para uno de ellos que claramente es para una figura donde va a potenciar y va a realmente cruzar datos para conseguir dar respuesta y atraer mucho más al cliente y entender a su consumidor. Pero es una gran asignatura pendiente. Muy buena pregunta, Astrid. Muy bien, pues oye, si os parece, como además digo yo siempre, has respondido a todas las preguntas que se te han formulado y estamos en el límite de tiempo, pues agradecerte, Jaime, una vez más, tu generosidad para compartir con todos nosotros este rato. Se te ha cortado el micro, ¿eh? Perdón. Por compartir, te estaba agradeciendo la generosidad de compartir todo tu conocimiento respecto a un sector que nos preocupa a todos en general y como españoles muy en particular, ¿no? Por la importancia que tiene. Así que 1.000.000 de gracias, Jaime. Le cedo la palabra a Lourdes por si quiere hacer ya una despedida también por su parte. Lourdes. Sí, nada, simplemente dar las gracias a Jaime de nuevo, porque la verdad, como dices, ha dado pistas bastante útiles y muy interesantes, no solo para los estudiantes, sino también pues, para todos los afectados y todos los que se dedican al sector, ¿no? Que hemos visto que había varias personas directamente afectadas en la sala y bueno, pues es cierto que es una época en la que toca reinventarse en muchos sectores. El nuestro del marketing, evidentemente, es uno de ellos, el del turismo parece que también. Así que nada, muchas gracias. Nos dice Lourdes, a ver si podemos poner las cámaras, si queréis, Víctor y Lourdes, que nos vean. Sí, pero es que no puedo sí, porque depende de nosotros. Si no nos dejan ellos, no podemos. Sí, no tenemos esa potestad. Pero... Así que espero que... Queda un poco egocéntrico aquí. Dice que ya podemos, ya podéis. Pero, yo lo estaba intentando, pero no había manera, vale. Estábamos en ello, pero no... Nada, pues eso, agradecer a todos los que os habéis conectado y bueno, animaros a que sigáis haciéndolo cada jueves para seguir tratando temas tan interesantes como el de hoy. Así que nada, muchas gracias. Bueno, pues Lourdes, muchísimas gracias. Gracias a Red Campus también por todo el apoyo y colaboración que nos está dando en esta organización de encuentros. Nos veremos a lo largo de 3 jueves más con nuevos encuentros con otros profesionales sobre diferentes temas. En la Asociación de Marketing estamos para eso. Entendemos que ahora empezáis con exámenes y estáis con un cierto momento de tensión, pero estas charlas, creedme que os pueden ayudar a destensionaros un poquito y a tener un aprendizaje, un intercambio, el resolver dudas, el pues acercarse a una profesión
apasionante, como por ejemplo ya ha sido el mundo turístico, y siempre pues desde una óptica de marketing. Os recuerdo que os tendréis una encuesta a la de salida. Os agradeceremos que la cumplimentéis porque nos es útil. Y bueno, pues recordaros que en la asociación sois bienvenidos siempre que queráis, y que hay una fórmula de asociarse absolutamente conveniente para los que estáis estudiando. Y nada, desearos mucha suerte en los exámenes, que van a ser además una experiencia también distinta. En la mayoría de los casos pues van a ser exámenes online, y bueno, pues eso es nuevo, igual que habéis tenido muchos de vosotros una experiencia nueva en asistir a sesiones docentes telepresenciales o online, y bueno, pues al final uno se da cuenta de que no va... de que no pasa nada, quiero decir que es una nueva manera, y hemos hecho una inmersión casi en 24 horas, ¿no? Todos en esto, que yo creo que en eso es verdad que los españoles, la capacidad que tenemos de adaptación y de improvisación, pues seguimos asombrando al mundo una y mil veces. Nada más, hasta aquí hemos llegado hoy. Muchísimas gracias a todos por vuestra presencia, suerte, y os esperamos el jueves que viene. Muchas gracias.